Saludos, Kikosis. Joel Horta está con nosotros. Joel ahora candidato a Monagas, a gobernador. Está bien. Tú insistes, tú eres insistente. Persistente. Sí, está bien. Fíjate, Kiko, que eso no ha sido una decisión únicamente personal, como ocurrió en las elecciones parlamentarias del diciembre pasado. Fue una decisión de la Alianza Democrática. Nosotros, afortunadamente, en ese proceso, con la Alianza obtuvimos 43.000 votos. Soluciones para Venezuela en una plancha distinta obtuvo cerca de 18.000 votos. Y Primero Venezuela, Voluntad Popular y el Movimiento al Socialismo obtuvieron cerca de 11.000 votos. O sea, como 70.000 votos. 70 y piquitos. Si hubiésemos ido juntos, probablemente tuviésemos 2 diputados. Eso mismo ocurrió en todos los estados del país, lo que impidió que nosotros al menos tuviéramos 24 o 48 diputados adicionales en la Asamblea Nacional. De modo que nosotros le dimos una bofetada al electorado y el electorado nos respondió con otra bofetada. Ustedes no se unen, nosotros no votamos. Mira, un día, cuando yo estaba en las redes, ¿te acuerdas? En los programas que hacía de redes, Claudio Fermín se explayó en hablar sobre el proceso de segmentación de la oposición venezolana. Cómo se iba a ir eso. Él lo veía venir, él es sociólogo. Correcto. Él lo veía venir. Y de ahí en adelante yo estuve lupa con esto. Porque, hablando con Vicente Díaz, que estuvo ayer aquí, entre los partidos de la Alianza y los partidos que respaldan a Guaidó y los que están por ahí regados, más los regionales y los que aparecen cada vez que hay elecciones, puede llegar a 150 partidos de oposición. Es correcto. O sea, qué locura. Toda la gente, ay, no, que Maduro, muy malo. Sí, Maduro es muy malo. El gobierno sí, esto, tiene razón, pero así no se gana. Es que la oposición se ha convertido en el jefe de campaña del gobierno. En el atornillador. Es así, nosotros si no entendemos que solo bajo la base de una unidad de verdad, no de una unidad empatada ahí con saliva del oro, sino donde la gente deponga actitudes, donde la gente actúe con madurez política, donde la gente diga en tal y en cual estado tenemos verdaderos candidatos, aquí podemos construir consensos. La idea de la Alianza Democrática, que ahora está integrada por un número mayor de partidos que pudieran engrosar desde el punto de vista electoral de manera muy acertada a la alianza, han comprendido que ir otra vez en 3 o 4 toletes no nos llevaría a ninguna parte. ¿Qué me preocupa a mí? De las conversaciones que se realizaron en Bogotá y de otras conversaciones que se han realizado entre el gobierno y lo que se denomina el G4, hay un sector que dice que va a participar. Ahora, ¿va a participar cómo? Va a participar con candidatos distintos a los de las de nuestra alianza, porque van a convertir o pretende convertirse esta próxima elección a ver qué sector de la oposición tiene más votos. No, ¿cuál es el que dirige? ¿Cuál es el que dirige? En vez de convertirnos en una única oposición que podamos dar la pelea de verdad al gobierno y poder arrancar de bases electorales similares para ganar un número de elecciones en gobernaciones y alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales que nos permitan decir estamos de tú a tú, estamos de verdad de igual a igual y de esa manera acumular músculo político para poder entonces pensar en el revocatorio o si no para poder ir con fuerza al proceso del 24 para que en Venezuela se produzca una transición y no una sucesión del chavismo, porque eso está en el tintero. Si la oposición venezolana no trabaja con racionalidad y no entendemos que tenemos que trabajar en conjunto para hacer un lobby con los gobiernos europeos y norteamericanos para el tema de las sanciones, para el tema de la posibilidad de poner operativa la industria petrolera, que permita entonces que Chevron, que es el que tiene el primer interés
en meter cerca de 76.000 millones de dólares en PDVSA para aumentar la producción y no quedarse fuera del negocio petrolero, participe, para que puedan el resto de los chinos, los turcos, los rusos, meterse en las empresas básicas, a recuperar esas empresas, a meterse en el tema agroindustrial, es decir, en la recuperación económica, en la modificación de un modelo que ya sabemos que fracasó y que vayamos, yo invito a que lean a Deng Xiaoping, por favor, léanlo, si tanto les gusta el modelo chino, busquemos modelos socialistas productivos si están en ese ánimo. Yo no creo en eso, pues yo creo en el liberalismo económico, pero como el gobierno está allí y es el que puede resolverlo, nosotros tenemos que... Ajá. Tocaste un punto, fíjate. El tema económico, que es la base de toda esta crisis y tragedia, ¿no? Ciertamente hay unas sanciones de una política errada, que ahora todo el mundo sabe que es errada, porque esas políticas no triunfaron en Cuba, 60 y pico de años, ni en Irán, ni en ningún lado. Cuando las aplicaron la primera vez fue Roosevelt, yo me puse a ubicarla, ¿no? Se la aplicaron a Japón, le cortaron el petróleo a Japón. Y entonces, ¿qué hizo Japón? Entró en la Segunda Guerra Mundial. Más nada. Nada más. Ese detallito. O sea, esa fue respuesta de Japón. Entonces, pero de ahí en adelante eso no sirve para nada. Ahora, aquí hay una tesis de que había que destruir el país, dejarlo sin agua, sin luz, sin gas, sin comida, sin nada, para que Maduro, bueno, cayera solo, pues, lo empujaran. La tesis del suicidio colectivo, sí. Cosa que no pasa. Sí, lo decían públicamente, lo declaraban. Ahora todo el mundo se da cuenta que eso no sirve. Es correcto. Porque el país, gracias a Dios, aparte de los errores económicos, esta confrontación permanente lo ha sumido en esta tristeza en la que andamos. Además, la pandemia. Estaba esta mañana publicando en la radio que la Organización Mundial de la Salud dice que apenas todo lo que se ha producido en vacunas se lo han agarrado 10% de los países. Bueno, el resto, los países que tienen la posibilidad económica para adquirirlo. Pero además, allí valdría la pena llamar un poquito a la conciencia. ¿A ti te dio coronavirus? A mí me dio, como no, y tuve las consecuencias. Estás como... Quedé con algunos escalofríos y con temblores, y sobre todo mi bebé de 4 añitos tuvo un par de días en terapia intensiva. Sí. Sí, vale, pasó 6 meses con inflamación coronaria, no fue ninguna... No ¿Y fue eso que a los niños? Que les da mucho más atenuado, pero sí. Ese es un virus terrible. Bueno, a ti también, bueno, ¿cómo la pasaste? Ahorita tengo el pecho horrible. Entonces, tiene que hacerse un llamado a lo mismo. Ah, pero te iba a decir, entonces, fíjate, si nosotros no entendemos que después que salgamos de la cuarentena, porque está todo el mundo en emergencia, va a aparecer un panorama desolado en el mundo, las economías todas deprimidas, y además unas nuevas realidades. 2.000 millones de personas están en streaming. ¿Qué significa eso? Cambios en la educación, cambios en el consumo, en los hábitos de televisión, de escuchar música, ya se me cayó la balita. Todo eso que está ocurriendo produce que tú reflexiones, ay, ¿cómo quedo yo ahí? ¿Cómo mi país peleando todo el día sin haber mantenido la industria petrolera, sin agua, sin luz? ¿Cómo sobrevive en medio de una cola de gente pidiéndole plata al Fondo Monetario Internacional y todo el mundo jalando para allá, para cómo? Eso lo vamos a hablar ahorita. Seguro. Porque ya me hicieron señas, tú sabes que aquí hay una que las mujeres, no ni con el pétalo una rosa, pero esta, ya. Si me tiras el zapato... Seguimos con Joel Horta, candidato de la Alianza Democrática en Monagas. Ya hay candidatos por todos lados. Leía que Ramón Martínez, por ahí viene, en Sucre. En Sucre hay varios candidatos. Por cierto, todos muy buenos. Pero volvamos a lo que te estaba planteando. Entonces, el tema económico es complejo. Porque tú mismo, aquí Rodolfo Sanz, que es amigo tuyo. ¿Cómo no? Que yo coincido con mucho de lo que dice Rodolfo. Por cierto, está escribiendo un libro muy interesante sobre China. Porque él estudió el caso China. Es correcto. Y lo conocen bastante bien. Entonces, el tema económico tiene que ser visto, quítate las ideologías y los menjurjes y los lentes esos empañados,
y enfrenta el tema económico con lo que haya que hacer. Claro, para eso hay un nivel profesional, se requiere gente que sepa. Bueno, pero aquí en Venezuela hay muy buenos economistas y este es un país que puede meterse en esa discusión y llegar a acuerdos, porque si algo es importante es la economía. Como decía Clinton, la economía, estúpido, la economía. Entonces, hay gente que no entiende que hay que salir de la confrontación, que no puedes seguir en eso, que si no vas a seguir inestable. Bueno, y la gente, a ti no te preocupa la gente. Aquí hay gente, unos políticos, que la gente es, bueno, un utensilio. Ni lloran. Se muere un personaje del gobierno, esto. Y tiran cohetes, se No, alegran. cohetes, celebran, bien hecho. Una cosa horrible. Y de parte del gobierno también, porque acuérdate que aquí hubo lista tacón Así es. y antes era escuálido y casi que te comían. Entonces, el odio se come, es un juego de ping-pong. Entonces, ¿cómo sacar la economía adelante? Sobre todo Monagas, que es un estado petrolero. Fíjate, Monagas es uno de los mejores ejemplos de la incapacidad de este que ha sido el peor gobierno de la historia republicana de Venezuela. Monagas tiene las mayores reservas de crudos livianos de Venezuela y uno de los importantes del planeta. Y nosotros no tenemos una refinería que nos permita resolver el tema del combustible en Monagas, existiendo miles de mini refinerías o refinerías modulares, como se llaman, que están instalándose en todas partes del mundo, porque es mucho más sencillo eso que rescatar las grandísimas refinerías que al día de hoy tienen unos costos inmensos. En Monagas, que hay de las mayores reservas de gas del planeta, No hay gas. no hay gas. La gente cocina con leña. Todos los días se queman, Kiko, millones y millones de dólares en los mechurrios que están en El Furrial, en Puntemata, en Jusepín, en toda esa zona previa a la entrada del estado Monagas. ¿Qué hay que hacer? Por Dios, busquemos la asociación directa con la empresa privada para el tema de esas refinerías, donde se pueda producir gasolina tanto para Monagas como para el Delta. Busquemos cómo asociarnos con los rusos, que son los que conocen muy bien del gas, para colocar gas directo en la ciudad de Maturín, en la ciudad de Puntemata, en las ciudades aledañas a donde se encuentra ese gas, que no sería una cosa brutalmente costosa, y recuperar la planta de gas de Jusepín para que entonces haya llenado suficiente y la gente pueda accesar a sus bombonas de una manera digna y no haciendo esas larguísimas colas que dan vergüenza. Monagas tiene agua en cantidades industriales y la gente se baña con tapara esperando que caiga el agua de lluvia. Gracias a Dios que el Libertador Bolívar la bautizó la vacinilla del cielo, porque llueve todos los días y la gente recoge agua de lluvia. Pero nosotros poniendo nada más 2, 3 bombas potabilizadoras más arriba del Bajo Guarapiche, nosotros tenemos para repartir agua. Es un tema de voluntad política, Kiko, es un tema que lamentablemente los gobernadores se han convertido simplemente en el sargentaje del gobierno nacional y no tienen el coraje de exigir los recursos ni las competencias que le deben ser conferidas a los gobernadores, asimismo a los alcaldes. El recurso, bueno, son migajas las que se le dan a los gobernadores en el país. Nosotros, los próximos gobernadores, tenemos que pelear por la descentralización que lamentablemente comenzó en el año 89 con la primera elección de alcaldes y gobernadores por vía electoral, y a la llegada del presidente Chávez comenzó la concentración de poder, concentración de poder, concentración de poder en aquel esquema del caudillo y el pueblo, sin que hubiese intermediación alguna y que todo se resolviera desde el gobierno central para que el presidente se ocupara hasta del tema del manejo de desechos sólidos en Yaguaraparo. Entonces, eso tiene que modificarse. Los dirigentes políticos tenemos que hacerle entender a el gobierno nacional que están en una política equivocada en el tema del centralismo, pero tenemos que estar nosotros convencidos de cuáles son las competencias que debemos manejar: el tema del agua, el tema del gas, el tema del transporte,
el tema de cada uno de los servicios y hacerlo de manera mancomunada, por supuesto, con los gobiernos locales y el gobierno nacional. Monagas tiene la potencialidad, Kiko, para tener allí, y lo conversé en el año 2017 con el ingeniero Guillermo Cal, la ubicación geopolítica. ¿Y Cal te va a apoyar? Bueno, ojalá, porque es uno de los grandes electores monaguenses, fue un gran gobernador, lo mismo que Pablo Morillo, lo mismo que Luis Eduardo Martínez. Tengo tiempo que no hablo con José Gregorio Briceño, pero en fin, yo tengo que buscar el apoyo de todos los sectores, de todos los actores, de todos los partidos políticos, de todos los gremios. Pero ven acá, Joel, pero tú eres medio sutil en el verbo. Yo te he oído decir una cosa. No, yo a veces cuando tengo que ser duro, soy duro. Pero tú sabes que aquí, una de las cosas que ocurre es que la gente, no, sí, pero cuando tú le dices la verdad no les gusta. Ah, no. Los políticos no les gusta que uno los corrija ni nada, ellos son perfectos. No sé si has oído, ayer lo comentaba, está en las redes, en todos lados, las declaraciones de Freddy Guevara. Freddy Guevara, que tenía un cuchillo en la boca y andaba muy molesto, de repente aparece diciendo que, bueno, es fundamental la negociación, el caso polaco y cosas. Y uno, ¡ay! Se parece a uno. Y después dijo, bueno, no fue que el mantra era malo, sino que no lo entendieron, no lo explicamos bien. El mantra fue siempre una locura, claro, un error. Una hipocresía, un negocio, Kiko. ¿Cómo que un negocio? Ve, ya va, ay, Joel, bueno, ya vas a empezar a pelear con... Bueno, porque tú, cuando me buscas la lengua... Vamos a ir para el corte. Porque... El mantra fue un negocio. Ya va, Joel, calma, vámonos para el corte ya. Entre Joel y Yesenia, no sé qué hacer. Joel Horta con nosotros. Joel, fíjate, para que te metas en el tema. Freddy Guevara, la última declaración es, bueno, estamos metiendo a Maracorina y vamos a ver si a Capriles. Como si ellos iban a determinar el pase para sentarse con los noruegos o con el gobierno y llegar a acuerdos. Ellos son un factor más, bueno, grande, chiquito, lo que sea, no importa, son un factor. Es así. Y hay que respetarlos como factor, porque la unidad no se puede dar en ningún lugar del mundo si no hay respeto. Tú puedes tener toda la diferencia del mundo. Fíjate que cuando dice Freddy Guevara, bueno, pero ni la mesita ni los alacranes, esos sí no van para el baile. Entonces yo digo, este le está diciendo, él, un jefe político de la negociación, del acuerdo, le está diciendo alacranes, que es lo que utilizan las redes, los odiadores para descalificar. Él, ahí se nota que él es uno de los que dirige las políticas comunicacionales que etiquetan, porque se nota. Pero termino la intervención para que te desplayes. Pero entonces, Patricia Poleo, Franceschi, los que están en Miami, viven diciendo que Guaidó se robó hasta la servilleta. Y denuncia a Calderón Berti, denunció lo de monómeros, y hay denuncias sobre los manejos, que hay hasta una comisión de la Asamblea Nacional. Entonces, a ver acá, pero todos estos son alacranes, pero si utilizamos el mismo criterio, los del G4 no pasan el examen. Entonces, esa pretensión moral de que hay unos buenos y unos malos, así no vas a lograr ni unidad ni victoria alguna. Fíjate, Kiko, en ese grupo del G4 que está negociando por su parte y a escondidas, a diferencia que nosotros negociamos abiertamente y transmitimos lo que estamos negociando, ese grupo debería rápidamente escoger a alguno de los miembros de este sector de la Alianza Democrática para también participar en aquellas reuniones, para ir unificando el sector de la oposición y convertirnos efectivamente en una bisagra entre las dos oposiciones para lograr llegar a acuerdos, porque de otra manera no lo vamos a conseguir. Porque imagínate tú que en cada gobernación, nosotros lleguemos a candidatos de consenso en el tema de la Alianza Democrática. Bueno, y aquel sector decide participar, pero la manera de participar es poniendo ellos un candidato distinto al nuestro. Bueno, lo que están haciendo es dividiendo, fracturando nuestra posibilidad cierta
de ganar muchas gobernaciones y le estaremos regalando, así como lo hicimos con la Asamblea Nacional, la mayoría de las gobernaciones y la mayoría de las alcaldías. Y bueno, imagínate tú en el caso de los legisladores y consejos municipales. Entonces, hay que hacer el gran esfuerzo en que comprendan que aquí ya no hay ni grandes ni pequeños, ni que esto se convierta, como dijimos al inicio del programa, en una especie de plebiscito a ver quién tiene las riendas en la oposición. Aquí simplemente tenemos que convertirnos en un jinete donde cada uno tiene un brazo y va llevando ese caballo para poder ganar la carrera. De otra manera, si nosotros, en términos taurinos, nos empeñamos en remendar el capote en vez de cambiar el capote, porque tú ves a un torero en una faena y se le rompe el capote y no le pide al escudero que le cosa rápido el capote para seguir la faena, no, inmediatamente le dan otro capote. Pero además, si tú vas a una buena corrida, tú no vas a ver ahí a una cantidad de toreros a los que ya le cortaron la coleta. Aquí tenemos nosotros que ir presentando liderazgos que le digan al país otra cosa, que le digan la verdad sobre todo y que hayan sido coherentes, porque es muy sabroso comerte el pavo con una salsa y la pava con otra, ¿no? Porque es muy viejo el dicho. Es una manera de decir eso. Lo que es bueno para el pavo es bueno para Es la bueno pava. para la pava, así es. Entonces, yo estoy empeñado y soy optimista en que en los próximos días el país estará escuchando de parte de la Alianza Democrática, que tiene cerca ya de 20 organizaciones o más de 20 organizaciones políticas, anunciando candidatos de consenso. Puedo decir que ya por lo menos hay 5. Ah, pero vi que primero Venezuela tiró sus candidatos y también Copey tiró 7. Y por todos lados hay candidatos. Porque y como son, mira, candidatos a gobernadores, candidatos a alcalde y consejo legislativo. Es un gentío. Entonces, vamos a tener candidatos hasta para desayunar, almorzar, cenar. Pero fíjate que eso no es malo, Kiko, porque son 3.000 y piquito los cargos de elección popular que corresponderán el 21 de noviembre próximo decidir a los venezolanos. Y mientras más candidatos, bueno, la participación y la puja y la movilización de la maquinaria es mayor. Lo que sí no puede quedar es haber una guerra fratricida y que entonces el que perdió empezó o a jugar para atrás o a no participar. No, todo lo contrario. Yo creo que el mecanismo que se ha elegido de la búsqueda del consenso inicialmente. Ajá, ¿y después qué se va a hacer si no haya consenso? Si Encuestas y primarias. Exactamente, ese es el procedimiento. Estamos haciendo el mayor esfuerzo para que en todas las gobernaciones y cabezas de Estado, es decir, los municipios cabezas de Estado, lo hagamos a través del consenso. Lo que eso no se logre, iremos a las encuestas y en el último caso iremos a las primarias, que son muy complicadas porque la primaria cuesta dinero. Deja huecos en el corazón y de los participantes. Las cicatrices son brutales porque es un duelo. No es lo mismo. El consenso es, bueno, vamos a sentarnos a conversar, Kiko, ¿quién es? ¿Eres tú? ¿Soy yo? No, vale, mira, no estamos de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una encuesta, pues. Bueno, me ganaste por un punto, Kiko, yo no creo en eso, vamos a una primaria. Bueno, ya ese es el duelo con las espadas, pues. Y eso deja profundas cicatrices. A lo largo de la historia eso ha quedado demostrado. De modo que si insistimos en que la salida es el diálogo, es la conversación, es la concertación, es el esfuerzo por llegar a acuerdos civilizados, tenemos que seguir empeñados en trabajar en el consenso. Fíjate que ayer me llegó un audio de Lady Gómez. Que va a ser Ve lo que veo en el audio. Candidata. Freddy Bernal le dijo a los tachirenses que el que tenga café colombiano se lo van a quitar. Entonces Lady Gómez saca video que está en la red. Entonces dice, ¿cómo que le vas a quitar? Lo que pasa es que tú eres el jefe de la trocha y le cae encima. Que yo digo, wow, con razón. Entonces tú ves a Lady peleando, que es lo único que le queda, porque plata para hacer gestión no tiene, en medio del coronavirus, con aquella fuerza.
está como la primera gobernadora en las encuestas que se han hecho, y sin embargo hay varios que han dicho ya que van a pelearle la gobernación, y hay algunos que la cuestionan, bueno, porque ella es peleona, pues. Bueno, fíjate, todo el que... Entonces, todo el ¿habrá que, consenso en ese caso? O con Alfredo Díaz, ahí está Morel Rodríguez. Mira, yo creo bueno, Morel y Alfredo Díaz están perro y gato. hay una cosa en política elemental. El que está en el ejercicio de un cargo y aspira a repetir, lo lógico es que se le permita que repita, porque a él lo eligió el pueblo. Que y el en todo pueblo caso lo quite, sí, pues. exacto. Porque lo demás es una arbitrariedad de carácter político. Bueno, ¿tú te acuerdas de Baruta? Claro, Que David Ucateliga le ganó a Gerardo Blay. es correcto. Y todos los alcaldes en esa elección primaria perdieron. Así es. Entonces, así es. no perdieron con las masas, sino en unos procesos. En el rosqueo. Sí. Y entonces, en unos acuerdos, en unas cosas. para mí... Mira, pero quédate ahí que ya otra vez insisten aquí en el corte, estamos con Oye, ustedes. vale, voy a tener que prestarte el zapato a Yesenia. No le des mala idea. No le des mala idea. Ya regresamos. Seguimos. Entonces estamos hablando, fíjate, Joel Horta con nosotros, que hay unos candidatos, bueno, poquitos por cierto, que para la oposición, bueno, se mantuvieron ahí, no fue como Guanipa, que fue y dejó eso, y ahora no está repetido, pero obviamente no le salió bien el juego. En cambio, Alfredo Díaz, Lady, el gobernador de Mérida y el de Anzoátegui, y todos los no sé cuántos alcaldes que quedaron, bueno, ahí están peleando, sin plata, no sé qué cosa, pero haciendo lo posible por quedar bien. Yo creo que debería dejar que la gente lo juzgue y no los grupetes. Porque cuando, yo recuerdo en la campaña que me tocó a mí de Baruta, bueno, me dieron hasta con el todo. Me dijeron que yo era chavista, después que había renunciado, después que estaba apoyando a otro candidato, una cantidad de cosas. Y yo no tenía partido sino los amigos míos. Pero hablando con Ismael García, me dijo, no, a mí me hicieron igualito allá cuando me fui a medir, me puse siendo el de Primera Justicia, Mardo no lo quería y bueno, eso le dieron hasta con, bueno. Entonces, esa oposición que le cuesta tanto ganarle al gobierno, cuando va a encontrarse con sí misma, o sea, en unas primarias, se le desata una furia, una maldad, una cosa horrible, y entonces debería, fíjate que Henry Falcón lo hirió la campaña interna con Florido. Por supuesto, por supuesto. Es que, Kiko, nosotros hemos vuelto a la política, yo diría que del siglo XIX. A nosotros nos corresponde civilizar la política. No es posible que nos quedemos siempre en lo chiquito, en lo mezquino, en ver cómo deterioro el liderazgo de alguien que lo está haciendo bien, restringiendo el recurso, ahorcando la posibilidad que lo haga bien, poniéndole un protector, poniendo figuras que lo que hacen es deteriorar la imagen, la campaña en redes. Nosotros tenemos, por Dios, en esta profunda crisis, brutal crisis que vive cada venezolano para sobrevivir, para ver cómo lo cotidiano lo consigue, cómo consigue alimento, cómo consigue montarse en un autobús, cómo consigue comprarle un uniforme a su hijo, cómo consigue sobrevivir, seguir nosotros pendientes de ver cómo le metes una daga por la espalda al compañero, porque resulta que las guerras intestinas internas son más potentes y más fuertes que con las del adversario. Creo que es importante también aprovechar las controversias del contrario, pero con dignidad. Sabemos que en el PSV las cosas no son color de rosa y pudiera haber en este próximo proceso una medición de las fuerzas internas con vistas presidenciales. Con vistas a las presidenciales. Entonces esas debilidades del gobierno nosotros tenemos que aprovecharlas. ¿Qué tal si Venezuela presenta candidatos, el Partido Comunista presenta candidatos y el PSV presenta candidatos? Tampoco es que son hoy día el potentísimo partido que aplastaba a todo mundo. Están muy disminuidos, 82% de rechazo. Del lado de los partidos nuestros también un
importante rechazo cercano al 67%, pero por primera vez pareciera que tenemos una ligera ventaja en esa visión por parte de la gente. Pero también tenemos otra ventaja, que es que la gente está diciendo que quiere ir a votar en unos 20%, en un 20% más que lo que ocurrió en las elecciones parlamentarias. Ese 20% efectivamente y evidentemente no es para ir a votar por el gobierno con toda esta crisis tan grande que hay. Eso nos permite crecer a nosotros y el gobierno tiene un techo. Por eso es que nosotros ahorita, por más bravos que estemos, tenemos que salir a la pista de baile como si fuésemos los campeones mundiales de salsa casino, sin pisarnos un callo, bailando perfectamente y dando un espectáculo para que todo el mundo quiera participar del aplauso cuando terminemos ese baile. Ese es el esfuerzo de la oposición. Nosotros tenemos que hacerlo bien, estamos obligados a hacerlo abrazados, tenemos que obligados a entender que el adversario es el gobierno y no nosotros mismos. Yo mismo, que he tenido un lenguaje durísimo contra el sector radical de la oposición, he comprendido que ahora lo que nos toca, después de los arañazos y de los raspones, convertirnos cada quien en un frasco de bálsamo para ir curando esas heridas y llegar a noviembre juntos, porque de otra manera el gobierno va a gozar un pullero y no caer en la trampa de lo del CNE, de las condiciones. Afortunadamente nadie puede dudar de Picón y de Márquez, de modo que este es un CNE que también brinda más confianza. Creo que tendremos vigilancia y participación internacional para el proceso. Bueno, ya el CNE mandó las invitaciones. Fíjate lo siguiente, que estás oyéndote bien. Yo he hablado mucho de Sun Tzu, el arte de la guerra, porque me lo releí para poder otra vez citarlo. Ahí es donde dicen que lo bueno viene en frascos chiquitos, ¿no? Así es. Fíjate, ahí está dicho 25 siglos antes de Cristo, una cosa así, 1000 años. Ahí está dicho que cuando tú vas a una batalla, tú tienes que ir sabiendo lo que va a ocurrir o prediciéndolo. El gran vencedor es aquel que ni siquiera dispara un tiro. Así es. Porque la gana antes, evalúa, actúa, divide, organiza, se hace ver más débil de lo que es. Realmente. No muestras la fuerza, genera intrigas en el lado contrario, etc. No subestimas al contrario. No subestimas al contrario, sumas todo el que está contra tu enemigo aliado tuyo, etc. Pero además dice una cosa que, bueno, yo sé que le va a dar un infarto a los radicales y me van a decir a la muerte, pero dice lo siguiente: el sentido de la política es la victoria. Así es. Si tú no ganas, la resistencia es la derrota. Fíjate, no lo digo yo, lo dice Sun Tzu, lo vuelvo a decir, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque yo por lo menos soy de los que cree que ese grupo, ese sector radical, odiadores, que esas cosas horribles que hacen en las redes, demuestran su poca valía humana. Como Ross Perot, ¿te acuerdas? Aquel candidato sí, claro, que dijo, no. Si tú odias, no quiero tu voto. Yo creo que la oposición, ¿cómo no? Hacer lo posible por integrarlos a todos, pero el país necesita un discurso, una estrategia, que no esté pendiente de resolver esas diferencias tan profundas, sino de generar acuerdos de todo el país, de los sectores, gremios, sindicatos, de la gente, más que de los partidos o de los odiadores estos, o de esas diferencias que son tan fuertes. A mí me cuesta, chico, ir a una elección con una gente que lo que está es hablando de tiros, plomos, mata gente y no sé qué cosa, porque contra eso es que nosotros estamos actuando cuando denunciamos el autoritarismo y todas esas cosas. Entonces hay que como hablarle al país. Hay gente que se habla a sí misma y se olvida que los demás existen. Tú que estás conversando de ese libro, Sun Tzu, el fin de semana hay una película de Netflix que se llama El Rey y relata la historia de la coronación de Enrique V, que venía de ser un borracho, era el hijo despreciado de su padre y de hecho lo había execrado, había puesto a Tomás, que era el segundo de sus hijos y no el primogénito. Pero bueno, por circunstancias, en una batalla matan a Tomás y él tiene que asumir el trono porque muere el padre. Y va a una batalla
contra el Delfín, el hijo del rey de Francia, y lo cuadriplicaba en ejército, pero tenía un gran consejero que había sido un gran guerrero. Y el hombre le dice, nosotros podemos ganar. Por la arrogancia de tener la mayoría, el ejército francés, por la arrogancia y el desprecio que siente el Delfín por usted, y porque además el campo de batalla por la lluvia se ha convertido en un lodazal. Que ellos luchen con todas sus armas pesadas y con todas sus armaduras y con toda su caballería, y nosotros vayamos tan solo con nuestros arcos y descalzos a derrotarlos. Y así ocurrió en esa batalla, y así fue como el rey de Francia tuvo que ofrecer su hija a Enrique V para casarse y acomodar aquella guerra que había ganado aquel joven rey recién electo a el Delfín, que era el más grande de los príncipes de la Europa de ese tiempo. Nosotros tenemos que convertirnos en este momento en esa especie de Enrique V, entender que nuestras minorías, nuestras debilidades son nuestras mayores fortalezas, y tenemos que traer a ese gran ejército en el que ellos se creen a los lodazales que convirtieron ellos a Venezuela, y nosotros entonces convertirnos en esos soldados descalzos que le podemos derrotar, como lo hizo Bolívar en su momento con el ejército español. Vamos al corte, ya regresamos con Joel Horta aquí en Suquicosis por Globovisión. Ya estamos. Me hiciste recordar, Joel Horta con nosotros, también en Netflix está la serie Los Bárbaros, que narran, los bárbaros derrotan al Imperio Romano. Pero hay una batalla, los bárbaros van ganando y van ganando, pero hay una batalla que casi los aniquila. Efectivamente, con una mayor fuerza van a enfrentar al más prestigioso de los generales romanos, que estaba en minoría. Entonces él se metió en una planicie, y cuando aparecieron los ejércitos, él se fue yendo hacia los árboles. Y el ejército bárbaro, otra vez, y se le metieron, y ahí los acordonó y los derrotó. Es un problema de estrategia. Fíjate, el mantra, el cese de la usurpación, la invasión, la amenaza creíble, todo eso era equivocado. Una mala estrategia. Es una mala estrategia. Porque era una estrategia, Kiko, basada en el negocio y no en la política. Vas a volver a acusar a los hombres. Vuelvo a lo mismo, Kiko, y está demostrado. ¿Dónde están viviendo los dirigentes que inventaron el mantra? ¿Cómo están viviendo los dirigentes que inventaron el mantra? Entonces, es una cosa que se observa, bueno, que demuestren lo contrario, que ese poco de dinero que está allí lo envíen a quien va a asumir en cada estado la candidatura a gobernación y a las alcaldías para hacer una campaña digna, y que no sea una campaña de David contra Goliat, aunque en esta oportunidad, volviendo a la historia, muchos David van a derrotar a Goliat, porque esta tiene que ser también una campaña de dignidad. Esta no puede ser una campaña de cuánto hay para eso y cuánto hay que pagarle un testigo. El testigo tiene que estar ahí porque tiene que saber que si vuelve a ganar este gobierno o en cualquiera de las gobernaciones y de las alcaldías, él va a vivir mal, y que ese día de la movilización la gente puede caminar, porque es mentira que tienen que sacarte al centro de votación a juro en carro, porque cada uno de los ciudadanos, en el 90%, vive muy cercano a su centro de votación. No, y ahora parece que no van a hacer esa cosa de cambiar los centros de votación al día antes de la elección y mandarte bien lejos, sino que esas cosas no van a ocurrir. Bueno, como tiene que ser, Kiko, para que sea algo lógico, porque además yo juraba que en esta oportunidad el gobierno, lo que pasa es que la lógica del gobierno es la antipolítica. Entonces, lo que tú crees que es lógico, que era que al gobierno le convenía una Asamblea Nacional pareja, bueno, donde quizás teniendo mayoría, pero no los 2/3, lavarse la cara ante el mundo, eso no ocurrió. Pero ¿tú te acuerdas un día que Maduro dijo
si van a votar y me derrotan, yo me voy. Así es. Porque él sabía, ya había visto las encuestas. Ya tenía las encuestas. Él sabía que más bien estaba haciéndole campaña a la oposición para que fuera a votar. Es correcto. Ahora, si nosotros entendemos que ahora estamos obligados a hacer lo contrario, la estrategia que nosotros aplicamos en aquellas elecciones del año pasado tienen que ser muy distintas a esta. Esto no se puede convertir en un festival de buscar plata para ver cómo le ganamos al gobierno, porque es imposible, nadie tiene más plata que el gobierno para hacer una campaña electoral. Y lo otro es hacer un llamado al empresariado venezolano, a quien pueda colaborar con las distintas campañas, porque de otra manera va a ser imposible siquiera, emprender una pequeña campaña electoral que nos permita competir. Por eso es tan importante espacios como Kikosis, como Vladimir a la Una y Primera Página, y pues los espacios de opinión que nos permiten nosotros transmitirle a la gente, señores, participen, voten, el que se quede en su casa está regalándole el voto al gobierno. Si usted quiere que la gobernadora de Monaga siga siendo la gobernadora, quédese en su casa. Y así en cada uno de los estados donde gobierna el gobierno. Así que vote, vote y vote. Ahora, Joel, fíjate, yo que hablo con todo el mundo en la calle, como yo soy así, tú sabes, un poco simpaticón, humorista, rochelero, diría la abuela. Muy simpático. Entonces, a mí se me acerca todo el mundo y me dicen cualquier cantidad de cosas. Me critican y me dan la razón cuando uno la tiene. Pero la gente te dice que no siente a los políticos cercanos, que, oye, yo nunca los oigo hablar de mí, de mis problemas, de mi situación. Yo no lo veo que vayan al barrio o a la fábrica donde yo estoy. Y hace años que yo no veo gente, a los políticos en tal estado, en tal barrio. Pura declaradera, puras redes, y no están a mi lado. Pero además viven pendientes de tumbar Maduro. ¿Y cómo queda uno ahí? Imagínate tú, si tienen 22 años en eso y uno fregado como está. Y luego, no es que también, no, que el gobierno gana porque tiene plata y ventaja. Eso existe, pero el gobierno no solo gana por eso, porque el gobierno es muy eficaz en la labor electoral. Y luego, hay un problema con los electorados mayoritarios, con los pobres, que les cuesta votar por la oposición, porque la oposición, aparte de que sus partidos son muy clase media, bueno, hay un problema de lenguaje, de entendimiento, de piel, de sensibilidad, que se nota, y tú ves como en la oposición no hay partidos populares. Bueno, Pero bueno, AD está en esta situación que es compleja, ¿no? Sí, lo único que tienen de populares los partidos nuestros son los nombres, pues, pero de resto su dirigencia efectivamente se ha divorciado de la realidad. Afortunadamente no se ha aburguesado solamente la dirigencia opositora, también se ha aburguesado mucho la dirigencia gubernamental, porque así como antes un dirigente del PSUV llegaba a pie o en bicicleta, ahora llega en una camioneta último modelo del año. Y la gente eso también lo nota. Yo soy contrario al populismo, Kiko. Yo creo que el populismo le ha hecho un daño terrible. El populismo acabó con el bipartidismo y yo estoy convencido que el populismo va a acabar con lo que se ha denominado la revolución del siglo XXI. Porque llega un momento en que eso colapsa. Eso es como cuando tú acostumbras a que un matrimonio se mantenga a rialazos y viajes y carteras y tal, y quiebra la industria que tú manejabas. Y se acabaron los viajes, y se acabaron las carteras, y se acabaron las grandes fiestas. Eso es un divorcio seguro, y yo creo que eso está ocurriendo, y el gobierno, inteligentemente, que es muy malo gobernando, pero muy bueno sosteniéndose en el poder, por eso va a un proceso de apertura económica a los rusos y a los chinos. Yo estoy convencido de eso. Si aquí, en los próximos meses, se produce el ingreso de un chorro de plata importante para el gobierno, y por eso el empeño y el lobby con el sector del 4 para bajar algunas
tensiones y sanciones y que pueda ingresar dinero para negociar PDVSA, el sector eléctrico, el sector de telecomunicaciones, cuidadito, cuidadito con Gallo, cuidadito, porque aquí pueden pasar cosas que la gente no se espere. Yo por eso insisto en que la oposición venezolana tiene que modificar la estrategia lo más rápidamente posible, porque si no caeremos en los mismos errores del pasado. Había una frase que era, los muertos que vos mataste gozan de buena salud. Sí, señor. Ya regresamos con Joel Horta. Ah, no, ya terminamos, pero bueno, cánchale. Ya, tan rápido. No, queda, vamos a seguir No, hablando. vamos a hacer otro corte, pero vale. No, Puede ser, chico. sí, bueno, no me dejas tirar la chancleta. Sí. Bueno, está bien, chao pues.